Hola a todos, listos para otra inmersión. Hoy nos adentramos en Kings Rock, un pueblo americano aparentemente idílico de los años 20 que se enfrenta a una Navidad un tanto peculiar. Lo que me fascina es que, a diferencia de una novela o un relato corto, en esta grabación solo tenemos una instantánea de este mundo y de sus personajes. Cierto. Vaya, me encanta el sonido del gramófono al principio. Sí, totalmente. Te transporta a la época, ¿verdad? Y luego el cambio brusco a la radio con noticias del meteorito. Escalofriante. Totalmente. Por cierto, para ponernos en contexto, en la sesión anterior, Alice y Jimmy, nuestros dos soldados, volvían a casa por Navidad después de 5 años fuera, y se encontraban Kings Rock inquietantemente vacío. Sí, un cambio radical. Y no solo por el meteorito. La gente actúa de forma extraña. Hay miedo, paranoia. Es como si algo se hubiera apoderado del pueblo. Y luego está Tommy, el pescador tuerto, que recibe a los soldados con una escopeta. A ella se palpa la atención, ¿no? Y esa pregunta que les hace, ¿son de los suyos o de los nuestros? Ese. Divide al pueblo al instante. Y lo que es más importante, sugiere que ya existía una división antes del meteorito. Un miedo a los forasteros. Desconfianza entre vecinos. O algo más profundo. Dentro de la iglesia, el cura les confirma que hay una infección. Describe a los infectados como taciturnos, irascibles. Agresivos. Exacto. Y lo que más inquieta es que nadie sabe qué es la causa. Empezó después del meteorito, pero es una simple coincidencia. Fíjate cómo reaccionan los soldados a la noticia de que sus padres están infectados. Alice, la química, es analítica, quiere entender la infección. Jimmy, en cambio, es pura emoción, corre al lado de su madre. Dos formas de afrontar la crisis. La razón frente al corazón. Lo cual nos da una idea de cómo van a actuar a lo largo de la historia. Y entonces la doctora revela la verdad. Un gusano parásito. Entra en el cuerpo, altera el comportamiento. O convierte a la gente en algo parecido a zombies. La penicilina solo ralentiza el proceso. Es una imagen terrible, ¿verdad? La descripción que hace la doctora de los síntomas físicos de los infectados recuerda al estado emocional de los habitantes antes de la epidemia. La paranoia, la desconfianza. Es como si la infección se alimentara de los miedos preexistentes en Kings Rock. ¿Había algo mal en el pueblo antes del meteorito? Esa es la pregunta que me ronda la cabeza. Los jugadores descubren el origen de la infección, el lugar del impacto plagado de gusanos. Y su respuesta inmediata, dinamitarlo. Una decisión arriesgada, ¿no crees? Sin duda. Han contenido la amenaza, o la han propagado aún más. Y aquí viene el giro argumental. Los gusanos son sensibles al calor. De ahí surge el plan, ¿no? Quemar el bosque. Un plan terrible pero brillante. Y moralmente complejo. El fin justifica los medios. Nos obliga a plantearnos esa pregunta. Mientras el fuego arrasa y los infectados reaccionan de forma errática, los soldados huyen. Y el cura repite una y otra vez que el fuego purifica. Una frase inquietante en este contexto. Ironía pura. El fuego, que en teoría debía limpiar el pueblo, lo está consumiendo. Y en un acto final, los soldados matan al cura infectado antes de escapar. Un acto brutal, pero comprensible. El cura, símbolo de fe y esperanza, se ha convertido en una amenaza. Su muerte representa, en cierto modo, la caída de Kings Rock. El fin de un mundo. Menudo final. Nos han dejado con muchas preguntas y pocas respuestas. Así es. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Hicieron bien Alice y Jimmy al huir. Había otra forma de salvar el pueblo. Es difícil saberlo. Han detenido la infección, sí, pero a un precio terrible. En la sesión anterior, Alice se mostraba reacia a usar la violencia. Cierto, prefería la negociación. Pero en este episodio la vemos tomar decisiones drásticas. Su mente científica la lleva a priorizar la supervivencia por encima de todo. En cambio, Jimmy, que antes era impulsivo, ahora parece abrumado por lo que han hecho. Él representa el coste humano de la tragedia. Y no olvidemos a la doctora que decidió quedarse. Eso es valentía. Enfrentarse al sufrimiento, intentar ayudar, aunque no hay esperanza. Dos reacciones opuestas ante la misma crisis. Es que no hay una respuesta correcta. Esta historia me hace pensar en cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar. Totalmente. Refleja miedos muy reales. A lo desconocido, a la pérdida de control, a tener que tomar decisiones imposibles. Y no nos da respuestas fáciles. Nos hace enfrentarnos a la crudeza de la supervivencia. Y hablando de decisiones difíciles, ¿qué hay del alcalde? Estaba infectado, pero aún así dirigía a la gente. Su caso es intrigante. ¿Era consciente de sus actos? ¿O era un títere de los gusanos? Me hace pensar. ¿Y si la infección no solo destruye, sino que también pervierte el poder? Es una posibilidad. Quizá la infección amplificó la ambición del alcalde, su deseo de control. Entonces, ¿qué son Alice y Jimmy? Héroes, villanos. O algo intermedio. Esa es la cuestión.
Han hecho algo terrible, pero tal vez necesario. Se han salvado, pero ¿a qué precio? Ahora tendrán que vivir con el peso de sus actos. Perseguidos por las decisiones que tomaron en Kings Rock. La verdad es que esta audiodrama nos deja con una sensación inquietante. Es como si el horror de la situación se te quedara pegado a la piel. Sí, es una historia que te remueve por dentro. Te hace preguntarte de qué eres capaz cuando te enfrentas a lo inimaginable. Y lo que me parece más interesante es que no hay héroes ni villanos claros. Solo personas, personajes luchando por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto un caos. Totalmente. Alice y Jimmy toman decisiones terribles, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? En su lugar, nos vemos obligados a confrontar nuestros propios valores, nuestros propios límites. Y a preguntarnos qué haríamos en una situación así. Exacto. Es una historia que te invita a la reflexión, a la introspección. ¿Crees que Alice y Jimmy podrán vivir con lo que han hecho? Esa es la gran pregunta que nos deja la historia. Han escapado del infierno de Kings Rock, sí, pero han escapado realmente del horror, de la culpa. Es como si el fuego que arrasó al pueblo también hubiera quemado algo dentro de ellos. Una imagen muy potente. El fuego como símbolo de destrucción, pero también de purificación. ¿Qué quedará de ellos después de esta experiencia? La historia termina, pero la sensación de inquietud persiste. Así es. Y eso es lo que la hace tan especial. Nos deja pensando, debatiendo, cuestionando. Hemos analizado la trama, las decisiones de los personajes, las motivaciones. Pero al final, lo más importante es la huella que deja en nosotros, ¿no crees? Totalmente. Y creo que esta Deep Dive ha cumplido su objetivo. Nos ha hecho pensar, sentir, cuestionarnos. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada inmersión sea una experiencia que nos enriquezca. Sin duda. Y que nos deje con ganas de más. Pues con esa nota vamos a dar por concluida nuestra inmersión en Kings Rock. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. El placer ha sido mío. Y recordad, la conversación no termina aquí. Esperamos vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras propias teorías sobre lo que ocurrió en Kings Rock y lo que les espera a Alice y Jimmy. Porque al final, lo más importante es que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que, hasta la próxima inmersión. Y mientras tanto, seguid explorando, seguid cuestionando y seguid profundizando.